98, la frecuencia de la familia hispana. Mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Estamos desarrollando durante esta semana el tiempo del libro de Números, libro de Bamidbar. Recuerden, del capítulo 8 en adelante hemos visto una enseñanza maravillosa y el tema de esta semana corresponde precisamente al parashá número 36, Bealohateja. Bealohateja, que quiere significar cuando enciendas. ¿Cuando enciendas qué? Cuando enciendas las lámparas. ¿Cuáles lámparas? Estuvimos desarrollando en los días anteriores el tema de la menorá. Definitivamente, hermanos, tengo que decirles que con el tema de la menorá tenemos aún muchísimo, pero muchísimo tema que tratar. Ya en los programas anteriores he narrado un poco más en detalle el estudio de menorá, pero definitivamente cada día tenemos mucho más que aprender. Recuerden que así como la menorá tiene tanta representación, 6 días de trabajo, 7 el día de reposo, Shabbat, muy importante que tengamos presente hablamos de la importancia de los 7 espíritus. Recuerden ustedes este punto tan importante que ya desarrollamos también, la importancia de los 7 espíritus de Dios, fundamental, y por supuesto también hablamos de cómo esta menorá nos indica luz. Por favor, diga conmigo, luz. Cuando hablamos de luz, debemos entender también, mis amados, que el primer propósito de Dios dice: yo soy la luz, yo he venido a traer luz, he venido a darles luz, de tal manera que nuestra vida, nuestro diario vivir debe, dígalo conmigo, debe estar acompañado de luz. Es muy interesante porque la menorá tiene tanta representación, de igual manera representa los libros de la Biblia, 39 libros, 27 libros, para un total de 66 libros en el compendio de la Biblia. Y cuando entramos al estudio de menorá, repito, vamos a encontrar tantos detalles importantes que sería muy, pero muy apasionante el poder continuar estudiándolos todos. Solamente para mencionar la parte final de menorá, recordar que es la sombra. Recuerden lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 5, verso 14. Y los que creían en el Mesías aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los colocaban en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué nos está refiriendo este texto? Si la sombra de Pedro sanaba, ¿cuánto más podría o puede sanar la sombra que había por venir, que era precisamente Yeshua? De tal manera que Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 16 dice: por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de santa convocación se refiere, luna nueva o días de reposo. El Rosh Kadesh, recuerden que estamos hablando del nuevo comienzo, y todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mesías. Muy importante este texto. Ahora, desarrollando el libro de Bamidbar en Números, desde el capítulo 8, cuando hablamos de la importancia de encender las lámparas, tiene que ver en nuestra vida personal hoy con el sentido de que todo cuanto haya en nosotros debe ser luz. El Señor nos retira de la esclavitud, el Padre Eterno nos saca de esa condición de esclavitud, de Egipto, de pecado, de mundo, y nos trae a la luz, a esa luz admirable. Y Él nos indica ahora en el libro de Números que es necesario que encendamos esa luz, pero no solamente que la encendamos, más importante aún, que permanezcamos en luz, que todo cuanto hagamos sea a la luz, que todo cuanto veamos, escuchemos, hablemos, aún el olfato, lo vimos esta semana a través de menorá,
tiene que ver con la luz, que todo a nuestro entorno sea luz. Luz en nuestras actividades diarias, luz en nuestros proyectos, luz en nuestra actividad académica, luz en nuestra actividad laboral, luz en nuestros hogares, luz en el ministerio, luz, todo nuestro entorno siempre esté absolutamente rodeado de luz. Hablamos de la importancia de ungir, de nombrar, seleccionar, establecer a los levitas, fundamental. Y hay algo interesante a lo que quiero que lleguemos hoy en varios de los aspectos. Es importante mencionar cómo el pueblo de Israel, una vez salen de su condición de esclavitud, reciben en el monte Sinaí lo que conocemos como la convocación, la santa convocación de Shavuot, es decir, la entrega de la Torá. ¿Por qué es tan importante? Porque con la entrega de la Torá se determinan los misbot, los mandamientos, las ordenanzas, 603 en total, que definitivamente van a cambiar el entorno de vida del pueblo de Israel. Es decir, a partir del momento en el que tomamos la Torá, a partir del momento en el que recibimos la enseñanza, los mandamientos, todo el sistema de vida del pueblo de Israel, hablando de la asamblea, la congregación, aún los extranjeros que habitan con ellos, va a cambiar. Va a cambiar la manera de pensar, va a cambiar la manera de vivir, va a cambiar la manera de establecerse como familias, va a cambiar el ordenamiento de los días. Cada día ahora entraremos a cumplir con ordenanzas y mandamientos establecidos. Y recuerden que el pueblo de Israel, cuando escuchó todas estas ordenanzas, a lo suyo dijeron, así haremos. Sin embargo, en los textos que estamos desarrollando aquí en el parashá de esta semana, Be'ahat Ohal, nos damos cuenta precisamente cómo en el capítulo 11, Yahweh tiene que verse, si puedo usar la expresión con todo respeto, forzado a enviar al pueblo de Israel carne, codornices, porque el pueblo empezó a llorar, a quejarse. Por favor, subraye la expresión quejarse, no es el tema, tal vez lo cerremos mañana, pero solo lo quiero mencionar, porque el pueblo se queja, nos quejamos, somos quejones por todo. No me parece, no estoy de acuerdo, necesito más, quiero más, si yo tuviese, si la vida fuera diferente, si yo fuera así, si yo fuera de esto, si yo tuviese 3 idiomas, si yo tuviese una ciudadanía, si yo tuviese un social security, si yo tuviera esto, si mi apellido fuera tal, si yo hubiese estudiado, si yo hubiese ido a una universidad mayor o mejor, no sé, si yo no hubiese casado con esta esposa, sino con otra esposa, etcétera. Quejas. El pueblo de Israel igualmente era un pueblo quejambroso y se quejaban por todo. No podían ver la bendición que Dios mantenía con ellos. Aún en medio del desierto se quejaban de todo cuanto tenían. Es muy interesante esto, pero repito, no me voy a enfocar allí, porque el ejemplo muy práctico para mencionar es como cuando se lleva a cabo la pintura de un lugar. Y de pronto el pintor que hizo un muy buen trabajo, muy profesional, y aparece el que ordenó el trabajo de pintura, y lo primero es, al revisar, es que encuentra precisamente allí el puntico negro, es decir, el defecto, el error. Y así pareciera que somos en el cuerpo de creyentes. No vemos las maravillas, las cosas grandes y poderosas que Dios día a día hace con nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy nos levantamos temprano en la mañana y le dimos un gloria al Padre? Gracias, Dios, por darme la vida del día de hoy, por darme la oportunidad de respirar, por darme la oportunidad de tener un trabajo, por darme la oportunidad de compartir justo con mi familia, esposa, hijos, mis hijos en sus universidades, en sus trabajos, en sus escuelas. Gracias porque nos das un medio de transporte. Gracias porque hay provisión en nuestra casa. Dígalo conmigo, todo cuanto hay a nuestro entorno es luz. Esto me recuerda una anécdota de niño. Usted recordará, tal vez muchos de nosotros de niño teníamos miedo, temor, pánico, si puedo decirlo, con la oscuridad. En muchos lugares no había fluido eléctrico, en muchos lugares yo recuerdo a papá apagando
todo bombillo innecesario, porque hay luces encendidas en esa habitación si allí no hay nadie, y apagaba cuanta luz había. Y yo no podía entender por qué apagaba luces, y nosotros le decíamos, pero papi, que haya luz, que la casa se mantenga con luz, y él apagaba todos los bombillos. Hoy que soy una persona adulta, que tengo hijos, que estamos en nuestra casa, pues sigo teniendo el pánico, no a la oscuridad, el pánico hoy es al recibo de la luz. Espero que lo haya entendido. Muy bien. Libro de Números, capítulo 10, a nuestro tema en el día de hoy. Interesantísimo. Vamos a leer y desarrollemos este texto. Yahweh habla a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Observe con detenimiento lo que vemos en este primer texto del capítulo 10 del libro de Números. Para hacer mover los campamentos. Entendíamos que hay una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día, y hasta donde hemos desarrollado el texto entendemos que el tabernáculo, el pueblo de Israel, se movía según la nube o la columna se moviera. De acuerdo, hasta ahí vamos, que ese era como el GPS que indicaba la ruta que el pueblo de Israel debía seguir. Sin embargo, aquí en el capítulo 10 de Números ya vemos entonces que aquí hay una segunda indicación y nos dice, o puntualmente le dice a Moisés, hazte. La pregunta hazte o la palabra hazte significa haz para ti trompetas. Haz 2 trompetas, hazte, se refiere a la primera persona. Hazte 2 trompetas de plata, particularmente menciona la plata. De obra de martillo las harás, las cuales servirán para convocar a la congregación. Esto nos está indicando entonces que para convocar, para reunir a toda la asamblea, a toda la congregación, aparecen allí unos sonidos de trompeta. Fíjense que esto es muy interesante. Ya tenemos también un video anterior, usted en Radio Génesis 128 en YouTube lo encontrará, sobre la explicación del shofar, los sonidos de las trompetas y demás, los 4 tipos de sonidos de shofar que convocan. Evidentemente que los sonidos de shofar tienen varias destinaciones, si puedo utilizar la expresión. Una de ellas tiene que ver precisamente con el proclamar que Yeshua es rey. Otra tiene que ver en el momento en el que se hace el nombramiento de un rey. Otra tiene que ver con un clamor de misericordia. Otro sonido tiene que ver particularmente con un sonido de alarma, un sonido de guerra. Y sobre el tema de las trompetas, pues tenemos mucho tema que tratar, porque usted recordará cómo en el caso de Jericó, por ejemplo, se nos habla del sonido de las trompetas. En Génesis se habla del sonido de las trompetas. En Éxodo se habla del sonido de las trompetas. Y a lo largo de toda la Biblia siempre mencionaremos la importancia del sonido de las trompetas. Aquí nos indica de cómo es importante que el sonido tenga como finalidad convocar. Vamos a ver los detalles. Verso 3. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es interesante, repito, porque recuerdo cuando presté servicio militar en mi país, a las 4:30 de la mañana, había uno de los soldados de nuestra compañía militar que era o fue elegido para que él fuese el trompetista. Interesante, la única labor que él tenía que hacer durante los 365 días del año que estuvimos en ese retiro militar o en esa actividad militar, su única labor específicamente era cumplir con la trompeta. La trompeta a las 4:30 de la mañana empezaba el sonido, hora de levantarse. A las 5 un segundo sonido, todos preparados. A las 5:15 otro sonido, todos a formación. Y así sucesivamente, cada actividad que se realiza durante toda la jornada del día hasta el cierre de la jornada en la noche, tarde en la noche, siempre la trompeta indica con un ritmo o con un sonido especial la labor que se debe cumplir para almorzar, para tener tiempo de reposo, en caso de una alerta de guerra o de una situación de peligro. Cada una de ellas nos indica una acción
que debemos cumplir. Por lo tanto, el soldado debe tener su oído atento al sonido de la trompeta, y no solamente a su sonido, sino al mensaje que la trompeta indica. Repito, si es un sonido de guerra, de alerta, de acción violenta, estar atentos para cumplir con la labor que como soldado tenemos que realizar. Si es un tiempo de retirarse a los alojamientos, si es un tiempo de pasar a los alimentos. Entonces, estamos notando que aquí en el libro de Números precisamente nos habla de esos detalles. Dice entonces que se reunirán a la puerta del tabernáculo de reunión. Observe por favor el verso 4. Mas cuando tocaren solo un solo sonido de trompeta, ¡tut! Cuando se sonare un solo sonido de trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. ¡Wow! ¡Qué interesante este punto! Es decir, que al sonido de una de las trompetas, con un sonido determinante, ya vamos a escuchar algunos de esos sonidos, se deben congregar inmediatamente. Es decir, hay una junta de líderes, de príncipes, de los jefes, de los millares de Israel. Recuerden que los millares de Israel, estamos hablando posiblemente de más de 2 millones de personas. Y cuando tocareis alarma, verso 3, observen que aquí nos habla de una alarma. Verso 5, perdón. Cuando tocareis alarma, el primer sonido, el de un sonido, se llama el sonido tequia. Ya vamos a ver un poco el detalle. Y cuando se suena un sonido de alarma, el sonido de alarma es un sonido intenso, repetitivo. Usted seguramente lo ha escuchado. Cuando escuchamos los sonidos de chofar, allí los identificamos. Observan el primer sonido. Habla de una congregación, de una reunión. Pero cuando suena el sonido teruá, que es el sonido de alarma, es un sonido fuerte, constante, de alarma, que indica, dice en el verso 5, y cuando tocares alarma, teruá, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. ¡Wow! Pero qué interesante. Ya vimos la distribución de las 12 tribus de Israel, 3 por cada costado, norte, sur, este y oeste. Aquí nos dice que las tribus de oriente debían moverse al sonido de teruá, al sonido de alarma. Y cuando tocares alarma a la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que se acampan al sur. Entonces venía un segundo sonido de teruá, indicando que ahora los que se debían movilizar eran precisamente las tribus acampadas al sur. Ven que es interesante, ¿verdad, hermanos? Qué apasionante el poder no solamente leer un texto bíblico, sino el poder comprender un poco más de cerca realmente cada palabra que podemos leer en esta preciosa enseñanza. Ahora, verso 7, dice la palabra: para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Ya lo vimos, para reunir la congregación debía estar el sonido tequía. El sonido tequía es un sonido fijo. El sonido tequía es un sonido muy importante porque es la convocación de la asamblea, de la congregación, de todo el pueblo de Israel. ¿Puedo decirlo en griego? De la iglesia. Lo puedo entender, ¿verdad? La congregación en el antiguo pacto nos habla de la iglesia en griego en el nuevo pacto. Toda la congregación se reúne al sonido tequía, un sonido fijo. Y este sonido fijo, el tequía, es tan importante también porque es el sonido que identifica la convocación en todas las 7 convocaciones de Levítico 23 que ya hemos mencionado y que acabamos de pasar por el tiempo de Shavuot, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de Pesá, y cada una de las celebraciones, las primicias, los panes sin levadura, las trompetas, Yom Teruá, hasta que lleguemos al tiempo de Sukkot. En cada una de las santas convocaciones hay un sonido tequia, un sonido fijo, un sonido de celebración, muy importante. Ahora, en el segundo sonido que estamos observando, según el texto del libro de Números,
Cuando se refiere a teruá, repito, nos habla de un sonido de guerra, de alarma, pero también nos habla de un sonido de movilización. Es decir, ahora el campamento, según el número de repeticiones del sonido, debían avanzar las tribus según el costado norte, sur, este u oeste. Verso 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. ¿Quiénes tocarán las trompetas? Muy bien, los hijos de Aarón, los levitas, los sacerdotes. Y los tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Qué extraordinario este texto. Y sobre este texto tenemos que profundizar, escudriñar, porque aquí hay algo muy importante. El sonido de la trompeta lo tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma. Ya sabes qué es alarma, ¿verdad? Teruá, el sonido de teruá, con las trompetas. Y seréis recordados por Yahweh vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. ¡Wow! Por favor, diga un poderoso amén. Si puede decir un aleluya en esta palabra, tenemos que identificarla y discernirla. Voy a repetir el texto. Capítulo 10, verso 9. Cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma de guerra, sonido de teruá, con las trompetas, y seréis recordados por Yahweh vuestro Dios. ¿Qué refiere esta palabra? Cuando nosotros salimos a una guerra contra nuestros enemigos sin tocar trompeta, es decir, salimos sin anunciarle al Padre Todopoderoso que necesitamos su atención, que necesitamos su protección, que necesitamos su cobertura, si puedo utilizar esta palabra, de tal manera que dice el texto que cuando salimos a combatir a nuestros enemigos en una circunstancia de guerra en nuestra propia tierra, entonces sonaremos el sonido de la trompeta, el sonido teruá, el sonido de guerra, y le anunciamos al Padre que vamos en esa guerra para que el Padre nos recuerde, dice, para que seáis recordados por Yahweh vuestro Dios, es decir, para que el Padre eterno nos brinde su protección, su dirección, su guía, y entonces dice, seréis salvos de vuestros enemigos. ¿Puedo decirlo de otra manera? En el siglo XXI, ¿cómo te preparas para salir cada mañana de tu casa? Tú dirás, bueno, pastor, yo no tengo enemigos, ¿no? El mundo que nos rodea es un mundo de enemigos. No solamente plagas, enfermedades, pestes, ruina, miseria, pobreza, delincuencia común, adicciones, vicios, contaminación, inmundicia, todo lo que gira alrededor del mundo es mundo, contaminación. En nuestro enemigo está ahí. Hasatán, el enemigo, está ahí. Nuestro adversario está ahí. Pero si nosotros salimos en el diario salir de nuestros días, muchos de ustedes o de nosotros nos levantamos muy temprano en la mañana, salimos a nuestras actividades laborales, académicas, cualquiera que sea, sin protección. ¿Qué es la protección aquí? Un sonido de guerra, una alarma. ¿Cuál es tu protección diaria? Dígalo conmigo. Mi devocional, mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión con Dios. Ese es mi sonido de guerra. Esa es mi trompeta. Por favor, ten cuidado que tu sonido de trompeta no sea más que un simple ¡pit! Cuando te levantas y sales a tu actividad según tus horarios de trabajo, según tus jornadas, en los diferentes países hay diferentes horarios, turnos, etc. Pero a cualquiera que sea, desde el momento en que te levantas y sales a tu día a día, hay una invocación de guerra, porque el enemigo, repito, el adversario está allí afuera mirando, esperando a quien devorar. Y dice que seremos recordados por nuestro Padre cuando nosotros declaramos que salimos con la bendición del Padre a nuestro diario vivir. Y dice la palabra que entonces seremos salvos de nuestros enemigos.
Por lo tanto, tanto insistimos a través de todas las enseñanzas, Universidad de la Familia, Estudio Bíblico Maná, el tiempo de estudio bíblico devocional, las cápsulas de vida, el mensaje de la semana, el parachá de la semana. Dios todos los días repitiendo: no salgas de tu hogar ni permitas que tus hijos salgan de tu casa sin que haya un sonido de protección de guerra que se llama estudio bíblico, que se llama palabra, que se llama oración. Esta es el arma poderosa que tenemos. Pareciera ser que salimos desnudos. Por favor, desnudos significa salir sin Efesios 6:10, sin la cobertura, sin la armadura de Dios para enfrentar al enemigo. Entonces el verso 10 nos habla con una claridad maravillosa, diciéndonos que necesitamos hacer el sonido de guerra para que el Yahweh, Dios Todopoderoso, nos escuche, nos brinde su protección y nos garantiza que seremos salvos de nuestros enemigos. Wow, amén. Verso 10: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. ¿De qué está hablando el verso 10? En el día de vuestra alegría, en el día de nuestro reposo, en el día de nuestra congregación, en el día de vuestras solemnidades, es decir, en el día de nuestras santas convocaciones, en los principios de vuestros meses, el principio de cada mes. Aquí en el principio de cada mes tocaréis las trompetas sobre vuestras ofrendas y sobre los sacrificios de paz y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Yahweh vuestro Dios. ¿Cómo les parece este texto maravilloso? Solamente el capítulo 10, creo que no vamos a avanzar más hoy en ese punto. Solamente el capítulo 10 para que referamos el tiempo de las trompetas, el sonido y la importancia de las trompetas en nuestra vida. El sonido del shofar. Estoy mirando acá en mi ayuda técnica cómo poder darles a escuchar por un momento los sonidos. A ver, por favor, preste atención al sonido. Aquí estamos hablando del shofar, pero básicamente hay 4 sonidos de shofar. El shofar es un instrumento de guerra, un instrumento profético y un instrumento bíblico. Al sonido del shofar fueron derribados los muros de Jericó. Josué 6:20. Al sonido del shofar derrotaron a los madianitas, Gedeón y sus 300 Correcto, valientes. Libro de Jueces capítulo 7, verso 20. Cuando Dios entregó las tablas de la ley, se observaban relámpagos en el monte y se escuchaba el sonido del shofar. Libro de Éxodo capítulo 20, verso 18. Cuando se ungía a un rey en Israel, se hacía sonar el shofar con motivo de celebración. Primer Libro de Reyes capítulo 1, verso 39. Los sonidos principales son 4. Tequía. Es un sonido como de trompeta y significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un solo sonido, tequía, convocación. Shevarim son 3 notas cortas y significa doblegarnos ante Dios, clamar para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Shevarim, clamar por misericordia. Terúa son 9 notas pequeñas en rápida sucesión, que simbolizan un sonido de alarma. Sonido de guerra, sonido de alarma. Es un sonido devastador. Y Tequía Gadola es una nota mantenida al máximo, sin corte alguno, y significa la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. Libro de Nehemías capítulo 4 verso 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Qué maravillosa enseñanza, qué texto tan extraordinario cuando mencionamos la importancia del sonido de la trompeta. Ahora aquí nos habla de que este sonido de trompetas iba a ser un sonido eterno, para siempre. Sin embargo, no lo vemos hoy. Evidentemente no lo hacemos así, de esa manera. Cuando el pueblo de Israel ya parten hacia lo que es la tierra prometida, entonces vamos a ver cómo esas trompetas finalmente fueron enterradas, es decir, se cumplió el propósito del desierto. Posteriormente vamos a ver la importancia del shofar y cómo el shofar, ese instrumento, ese cuerno de anuncio, ese cuerno de comunicación,
salvación, ese cuerno de convocación. Y vimos aquí, repito, los diferentes sonidos de shofar. Hay por supuesto otros, pero los que nos identifican, los que nos permiten establecer misericordia, reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores, el sonido que establece la protección del Padre, el sonido que determina cómo se derriban precisamente a nuestros enemigos, el sonido que determina guerra, alarma, prevención, precaución. Todos estos sonidos hoy nos están determinando cuán importante es que cumplamos con ese propósito. Ahora, es importante, mis amados, recordar que cada uno de estos sonidos tienen que ver proféticamente con lo que es la casa de Israel y lo que es la casa de Judá, que lo veremos un poco más adelante porque el tiempo lastimosamente se nos ha agotado. Así que, mis amados hermanos, yo apasionado con el tema, disfruto poderosamente el tema de Parashá. Sé que nos quedamos extremadamente cortos en ahondar, en profundizar, pero yo le hago una invitación, hermano. No te quedes con estos pocos minutos. Por favor, ve a tu texto. Estamos en el libro de Números. Hoy avanzamos en el capítulo 10. Mañana miraremos algo respecto al capítulo 11, 12, 11 final, porque vamos a entrar a notar cómo el pueblo de Israel, particularmente, mañana entraremos al tema de Miriam y de Aarón, cuando enfrentaron a Moisés y lo acusaron de una circunstancia muy delicada que conllevó a que Dios tomara una acción contra Aarón, una acción contra Miriam, causándole una lepra. Hay algo muy importante que tenemos que estudiar allí. Hay mucho tema por tratar, solo lo voy a tratar de considerar para que luego usted en casa, por favor, lo profundice. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por sus mensajes. Me deleito cada vez que ustedes me envían textos, mensajes, preguntas, inquietudes, sugerencias. Todo bienvenido. Bendiciones, shalom, muy buen día.